Estimados, amados, amigos, gente bonita que nos sigue a través de las redes sociales, ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor. Y antes de entrar a la pregunta del día, yo te invito a que nos socialices, yo te invito a que nos compartas en tus redes sociales, pero también que visites nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, y que te suscribas, que le des a la campanita, que nos regales un like. De esa manera YouTube nos comparte a más y más y el canal sigue creciendo y la palabra, sobre todo, sigue bendiciendo a más personas. Yo te invito, ¿verdad? Regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Muy bien, en cualquier lugar donde tú te encuentres, a la hora que tú estés recibiendo, en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, en algún lugar de todo este gran país de México, en los Estados Unidos, a los amigos de Texas, a los de Centroamérica, Sudamérica, en el Caribe, en España y en cualquier otro lugar del mundo que tú nos sintonices, por favor, ¿verdad? Compártenos. Gracias. Bien, pues entrando a la sección Pregúntale al Pastor, recibimos la siguiente pregunta. Pastor, nuestra comunidad le agradece sus podcasts porque son de bendición. Tenemos una preguntota del tamaño de la Estatua de la Libertad. Hay hermanos evangélicos y amigos católicos que coinciden en el bautismo de niños. Y eso nos confunde porque no hemos encontrado que lo diga la Biblia. Por eso de nuestra pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es bíblico el bautismo de los infantes, de los bebés? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es Yasmín Yamil Rivera de Amarillo, Texas. Muy bien, estimada Yasmín Rivera, y a la comunidad en la cual tú asistes o nos escuchan, les invitamos a que nos visiten en nuestro canal, a que le den un like, que nos compartan en sus redes sociales, en Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, ¿verdad? Y de esa manera seguiremos compartiendo. Y también te invitamos a que nos hagas una pregunta, que no existe pregunta mala, solamente la que no se hace. Te agradecemos. Y entro cabalmente a tu pregunta. ¿Es bíblico el bautismo de los infantes, de los bebés? Muy bien, te doy cabal respuesta. Pero antes que nada, les voy a dar respuesta en línea a la palabra de Dios. Es decir, la voy a dar teniendo solamente la sola escritura, la Biblia, como la máxima y única autoridad espiritual. Nosotros respetamos las creencias de cualquier persona, incluso si su fe se basa no solamente en la Biblia, sino en otros libros, en tradiciones, son muy respetables, pero nosotros vamos a dar siempre nuestras respuestas en línea a la Biblia, en línea a la palabra de Dios. Yo soy parte de la iglesia evangélica y como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no nos dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, mis respuestas van a ser siempre en línea a la palabra de Dios. Bueno, entrando a tu pregunta ya de lleno, ¿qué dice la Biblia? ¿Es bíblico el bautismo de los infantes, de los bebés? ¿Qué dice la Biblia? Bien, existe muchísima confusión acerca del bautismo, incluso en algunas denominaciones cristianas. Sin embargo, esto no es resultado de una presentación confusa del mensaje del bautismo en la Biblia, no. La Biblia es muy específica, la Biblia nos da abundante información y es muy clara y suficiente sobre el tema del bautismo. ¿Para qué es? ¿Cuál es su propósito? Hay una base muy extensa, muy amplia en la Escritura acerca de este tema. En la Biblia, solo los creyentes que habían puesto su fe en Jesucristo son los que fueron bautizados. Fue como un testimonio público de su fe y su identificación con Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Romanos, sobre todo, en Hechos
del 3 al 4, nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. Entonces, el bautismo es mediante la inmersión en agua y es el primer paso de obediencia después de recibir a Jesús en nuestro corazón. Es la proclamación de esa fe que pusimos en Jesucristo, es una declaración de sumisión a Él y es una identificación de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. En base a lo anterior, el bautismo infantil no es una práctica bíblica. No lo dice en la Escritura. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Un infante, un bebé, no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Un bebé, un infante, no puede entender lo que simboliza el bautismo en agua. Además, la Biblia no registra a ningún infante, a ningún bebé siendo bautizado. No se va a encontrar. El bautismo infantil o de bebés fue el origen de los métodos bautismales de rociar y verter el agua, ya que era una imprudencia, peligroso sumergir totalmente a un infante en el agua. Aunque el método del bautismo infantil está en total discordia, contrario a la Biblia, porque la Biblia me habla sobre inmersión, no, vamos a decir, en inmersión, cómo se puede ilustrar la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús en un acto de rociar o verter un poco de agua en la cabeza de la persona. Simplemente no se puede ilustrar la figura de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo en el creyente. Es como les digo a los amados cuando bajan a las aguas y vamos al río. Les menciono, a ver, si van a sepultar a una persona, nada más le tiran a la cajita o al cadáver nada más tantita tierra. Pues no, se tiene que enterrar bien, totalmente. Y así es el bautismo. Es una muerte, es una resurrección y es una figura de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos que practican, y digo muchos porque la verdad sí son algunos, que practican el bautismo infantil, lo hacen creyendo que este es el equivalente a la circuncisión en el nuevo pacto. Por supuesto que no estamos de acuerdo con esta conexión, simplemente porque no es bíblico, es antibíblico y no lo mencionan las Escrituras. Aunque algunos grupos digan, cristianos, que es una inferencia lógica extraída de ciertas verdades bíblicas, el bautismo de infantes, esta práctica o doctrina es cuestionable y es antibíblica. ¿Por qué? Si se trata de aplicar inferencias para hacer doctrinas, dogmas, prácticas, entonces todo está bien porque son inferencias. Esta manera de pensar o de razonar las Escrituras es peligrosa porque nos va a arrastrar al error y a prácticas antibíblicas. Por ejemplo, entonces, para sanear aguas hay que verter sal, como lo hizo Eliseo cuando sanó las aguas en Segunda de Reyes del 2 del 19 al 22. Pues no. Entonces, cuando se tengan problemas, hay que levantar palos para que los mares rojos se abren, como los hizo Moisés cuando eran perseguidos por los egipcios, por Faraón, y los mares fueron abiertos y pasaron en seco, como lo menciona Éxodo 14:21. Total, es una inferencia. Imagínense. O llevar paños o ropa, orar
para que la gente se los lleve y se los ponga a los enfermos y vaya a los hospitales. Pues total, eso lo hizo Pablo en Hechos 19:12. Pues no. O cuando Jesús le pidió a la mujer pues samaritana, oye, si supieras quién es el que te pide agua, tú le dieras, porque el agua que yo doy es vida eterna. Oye, entonces hay que regalar agua, porque es agua bendita. O sea, no. Entonces, si yo me voy a las inferencias lógicas y cristianas, entre comillas, pues yo me estoy metiendo en un problema. Entonces yo puedo decir que 100% de lo que enseñan, por ejemplo, en los de Pare de Sufrir, que te dan un bastón, que te dan una rosa, que no te dan, ¿verdad? Porque dicen que son inferencias bíblicas. Por favor, estas inferencias son peligrosas porque nos llevan a errores, a prácticas antibíblicas condenables. Entonces, podemos decir que el bautismo infantil, porque así lo dice la Escritura, no es bíblico, porque no aparece, porque no se registra, porque no lo practicó la primera iglesia primitiva del libro de los Hechos, no lo practicó. Y si ustedes dicen, no, que en el siglo II, imagínense, Pablo dijo que si alguien practicara otro evangelio que el que no enseñó, sea anatema, aún fuera él o otro. Si en la misma presencia de los apóstoles ya se estaba predicando otro evangelio, imagínense después de 100 años, 200 años, de 1000 años, de 2000 años, pues es obvio. Por eso tenemos que estar conectados al pensamiento de la Escritura. Y los que dicen para justificar el bautismo infantil, como lo mencionan ciertos grupos, que es como la circuncisión que se unía a un hebreo a los dos pactos, al abránico, al mosaico. Así es el bautismo que une a una persona en el nuevo pacto de salvación a través de Jesucristo. Oigan, ese razonamiento es antibíblico. Eso se lo están sacando de la bolsa, es puro rollo. No tiene nada que ver con la razón del bautismo que nos enseña en la Biblia. El Nuevo Testamento en ninguna parte vincula el bautismo con la circuncisión, por favor, no os hagáis. Asimismo, en ninguna parte del Nuevo Testamento se describe el bautismo como un signo del nuevo pacto. En la fe en Jesucristo es lo que permite que una persona se una a las bendiciones del nuevo pacto. Lo dice en 1 Corintios 11:25. Esta copa es el nuevo pacto para mi sangre y eso es por la fe. En 2 Corintios 3:6 nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto y es por fe. En Hebreos 9:15 es un mediador de un nuevo pacto y es por fe. Por favor, no me salgan con esas cosas. Eso es chanfle. Eso es antibíblico. Eso no es escritural. No os hagáis. Por otra parte, viene la otra respuesta. Esa es con relación a la situación que dicen algunos cristianos. Por otra parte, la Iglesia Católica afirma que el bautismo es necesario para la salvación, ya que el bautismo nos libera del pecado y nos regenera como hijos de Dios. En su catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1213, dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Y agrega la Iglesia Católica en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, en el número 1257, que la Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza interna. Y luego lo contradice en otro catecismo, en el número 1281, donde afirma que una persona cumpliendo ciertos requisitos puede salvarse aunque no haya recibido el bautismo. Que se pongan de acuerdo primero, por favor. Entonces, ¿cómo van a enseñar? ¿Cómo van a creer? Y aún en el catecismo, en el 1260, sugiere que podrían salvarse aún sin conocer el evangelio de Cristo. Válgame Dios. Aquí lo que está infiriendo la Iglesia romana, que tiene más poder que el mismo evangelio, y está contradiciendo lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1,
16 y 17, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y sigue agregando a la iglesia romana que el bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo según la voluntad del Señor, porque es necesario para la salvación. En el Catecismo 1277. Y aquí afirman que según la voluntad del Señor, el bautismo es necesario para la salvación. Entonces, el mismo Catecismo de la Iglesia Romana contradice en el número 1281. En fin, allá ellos, es respetable lo que ellos quieran creer. Pero eso es una práctica antibíblica, no lo registra. Sí, lo dicen que tus tradiciones y que en el año 200 y que lo que digan, pero eso no lo registra la Biblia y es antibíblico. A manera de conclusión, Jesucristo nunca dijo que el bautismo es necesaria para la salvación, porque el bautismo no salva a las personas, sino es como la aspiración a una buena conciencia, como lo dice Pedro. No importa si fuiste bautizado por inmersión, si vertieron el agua o te rociaron con ella, si tú no confías primeramente en Cristo para salvación, el bautismo, sin importar el método, que eso ya es una contradicción, ¿verdad? Porque es por inmersión, es totalmente, no por aspersión. Es inútil y sin significado alguno de acuerdo a la Biblia. Si la Biblia no lo dice, yo lo creo. Si la Biblia lo dice, lo creo. El bautismo en agua por inmersión es un paso de obediencia que debe ser hecho después de la salvación, como una confesión pública de la fe de Jesucristo y la identificación con Él. El bautismo infantil no tiene cabida en la definición bíblica del bautismo o el método bíblico del mismo. Ahora, si los padres cristianos desean que su hijo, dedicar a su hijo a Jesús, a Cristo, entonces lo apropiado es un servicio de dedicación del bebé, punto, se ora y punto. Sin embargo, aún así, los infantes que son dedicados y se ora por ellos, cuando crezcan deberán de hacer una decisión personal de recibir a Jesucristo para ser salvos y después bajar a las aguas. En fin, lo que digan y quien lo diga, si no lo dice la Escritura, ese es un error, es antibíblico y no es válido. Para los cristianos evangélicos o protestantes, como nos dicen muchos, peyorativamente, es una enseñanza antibíblica el bautismo de infantes. Como lo expuse en la respuesta, ya te di mi respuesta sobre qué dice la Biblia acerca del bautismo de los infantes, de los bebés, creo que está claro. Esa es mi respuesta, amados de Amarillo, Texas, y a todos los amados que nos siguen a través de este medio. Que el Padre los bendiga muchísimo, y te invito a que nos escribas, a que envíes tus preguntas. Y te digo que no hay pregunta mala, solamente la que no se hace. Por eso te invitamos a que nos envíes tus preguntas a nuestras redes sociales y recibe la respuesta a tus preguntas a través de estos medios. Que el Padre te bendiga muchísimo. Nos vemos para la próxima. Y bendiciones. Vamos con toda la buena actitud. Bendiciones. Nos vemos.